Saludos hermanos, que el Señor le bendiga ricamente. Entonces estamos en nuestro servicio de oración y estudio de las Escrituras. Seguimos igual con las reflexiones de los Salmos. Recuerden que yo estoy utilizando los comentarios de Martín Lutero sobre los Salmos y utilizo aportaciones de hombres como John Stott, Amita Robinson y otros hombres del Señor que nos han dejado sus comentarios para que podamos ser edificados. Así que los que tienen Biblia, por favor, abrirla en el Salmo 42 que vamos a estar considerando en esta noche. Ya la semana pasada, los dos últimos viernes, terminamos con la reflexión del Salmo 44. Y aunque no estoy siguiéndolo en orden numérico, sino más bien en orden temático, vamos entonces a estar viendo el Salmo 42 esta noche. Amén. Permítame entonces la introducción. El Salmo 42, que escribe Martín Lutero, es un salmo de oración en la cual el salmista se lamenta por la tristeza que sintió porque Dios estaba enojado con él y lo había castigado. Y esta es una experiencia, como ya lo señalé en otra ocasión, que posiblemente muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento. Sabemos que estamos mal, que hemos actuado de una manera que no agrada a Dios, sentimos la disciplina de Dios, pero sin embargo, en vez de responder inmediatamente a humillarnos, a reconocer que hemos actuado de una manera que a Dios no le agrada, lo que hacemos es que nos resentimos con Dios. A lo largo de mi experiencia como pastor, pero también como creyente, o mejor dicho, sobre todo como creyente, yo mismo he experimentado eso o lo he visto en otros creyentes en algún momento. Sabemos que estamos mal. Sabemos que nos hemos descuidado espiritualmente. O sabemos que estamos en un periodo de sequedad espiritual. O que de alguna manera hemos permitido que algún pecado se haya hecho fuerte en nuestras vidas, se haya entronizado en nuestras vidas. Y como bien lo señala el libro de Hebreos, la disciplina del Dios, de nuestro Padre amoroso, va a venir en su momento. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos resentimos muchas veces con el Señor. O cuestionamos a Dios acerca de esa disciplina que podamos estar experimentando. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, de algo puede estar seguro. Si andas mal, si te has descuidado en tu vida espiritual, si te has descuidado en tu relación con Dios y eres hija de Dios, la disciplina correctiva va a venir en algún momento a tu vida. Cuando revisamos la historia bíblica, tanto en el Nuevo Testamento como la historia bíblica secular, vamos a encontrar una y otra vez la disciplina de Dios corrigiendo a su iglesia, a sus hijos y a su pueblo. Le voy a dar un ejemplo, el libro de Corintios, nos habla Pablo sobre cómo Dios disciplinó a muchos miembros de la iglesia en Corintio. Cuando celebramos la cena del Señor y utilizamos generalmente 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice, muchos duermen. Muchos se habían descuidado espiritualmente y la disciplina del Señor vino a sus vidas y fueron llamados a la presencia del Señor. Cuando Pablo dice muchos duermen es que habían muerto, habían fallecido. Eran hijos de Dios, eran parte del cuerpo de Cristo, pero se habían descuidado y la disciplina del Señor llegó. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 10, podemos encontrar otra historia mucho más dramática sobre esta manera de Dios de disciplinar a sus hijos y a la iglesia. Mencioné el caso de Corintio, que es una historia no testamentaria, pero veamos algo del Antiguo Testamento y nos trasladamos entonces a Levítico capítulo 10,
donde vemos la historia, lo sucedido a los dos hijos de el sumo sacerdote Aarón, los dos hijos mayores, Nadab y Abiú, que también eran sumos sacerdotes, porque eran de la casa de Aarón. Tenían que ofrecer el sacrificio al Señor acostumbrado de ese día, y entraron ebrios al lugar santo donde se tenían que ofrecer estos sacrificios, y no podían discernir, en ese estado de ebriedad no podían discernir lo santo de lo profano. ¿Qué sucedió? Bueno, si usted tiene su Biblia abierta y conoce la historia, fuego descendió del cielo de parte de Jehová y los consumió. La disciplina de Dios, todo hijo, toda hija y la iglesia local que está bajo la gracia del Señor pueden estar seguros que nuestro Padre amoroso y amante no es un Padre que va sencillamente a mirar a otro lado cuando nosotros andamos mal. Y esto es precisamente la introducción que hace Martín Lutero de este salmo. Es un salmo, como mencioné, según la apreciación, un comentario de Lutero, en el cual el salmista se lamenta por la tristeza que sintió porque Dios estaba enojado con él. No que nosotros nos enojemos sencillamente, sino que la tristeza de saber que hemos ofendido a Dios debe producir en nosotros ese dolor de constricción. Estamos mal delante del Señor, hemos obrado mal delante del Señor, o hemos caminado con un pecado en nuestras vidas por mucho tiempo. Y eso no solamente debilita el testimonio del Evangelio, sino que debilita nuestra propia relación con el Señor. Así que este es el motivo por el que los impíos se burlan de él, de los santos, diciendo: ¿dónde está tu Dios ahora? Porque los impíos no saben contenerse. Otra de la experiencia que uno va acumulando a lo largo de años y años de estar en este camino es ver cómo los no creyentes, Lutero le dice, conforme a como lo vemos en la Escritura, los impíos, los no creyentes, se burlan cuando los cristianos fallamos o fracasamos. Se burlan cuando se descubren que por alguna debilidad en nuestro andar hemos sucumbido a algún tipo de pecado. ¿Sabe quién celebra eso? Bastante, los inconversos. Porque el cristiano no puede olvidarse jamás que nosotros somos un referente de la verdad del Evangelio. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de referente de la verdad del Evangelio? Ellos esperan ver en nosotros una conducta cristiana y una ética cristiana que no dé pie a una acusación. Y si nos acusan, como bien lo señala nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que sea mintiendo. Pero los impíos no saben contenerse. Ellos celebran cuando un cristiano cae. Cuando una iglesia es acusada o una iglesia entra en un escándalo. Yo recuerdo perfectamente un evento sucedido por allá por el año 2004 con una iglesia que tenía una trayectoria extraordinaria en medio de su comunidad hasta que se empezaron a descuidar. El pastor empezó a descuidarse y cuando los pastores se descuidan en su vida espiritual, la iglesia también se va a descuidar. Y tuvieron un escándalo de tal magnitud que la comunidad, los que no son creyentes, fueron quienes llamaron a las autoridades porque se estaban dando de golpe en esa iglesia. Entre un bando y el otro había acusaciones y enfrentamientos. Y el escándalo fue de tal magnitud que la comunidad alrededor de esa iglesia llamó a las autoridades. Y qué vergüenza. Llegaron varios patrullas y tuvieron que llevarse a los bandos que estaban enfrentándose en esa iglesia ante un juez de corrección y fueron multados.
¿Quiénes llamaron a las autoridades de policía? Pues la comunidad, los no creyentes. Así que tenemos extraordinaria, una gran responsabilidad como creyente y como iglesia de mirar cómo andamos y cómo caminamos, no solamente delante de Dios, principalmente delante de Dios, pero también delante de los hombres, porque ellos están mirándonos y esperan encontrar en nosotros un comportamiento ético, un comportamiento cristiano que traiga gloria a Dios y no vergüenza. Cuando ven que en los creyentes que las cosas andan mal, dice o escribe Martín Lutero, rechiflan, se ríen, se mofan. Bien merecido lo tienen, comenta Martín Lutero. Y también esto le sucede por hereje. Se dan de cuenta, estos son calificativos con el que el mundo señala a los cristianos cuando nos descuidamos, cuando andamos mal, cuando sencillamente nos olvidamos que nosotros debemos como embajadores reflejar y representar la gloria de Cristo y no traer vergüenza al nombre del Señor. Si alguien sufre tribulaciones, se espera que esas tribulaciones sean por causa de su fe y no por causa de pecado en la vida de ese creyente, comenta Martín Lutero. Solo saben decir que con toda seguridad es una señal. El mundo, cuando ve a los cristianos sufrir, aseguran que es una señal del enojo de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que hemos visto a lo largo de los últimos años es esa forma en que los cristianos se han relajado en su testimonio. No son celosos de su testimonio. Se descuidan de tal manera que sus vecinos lo conocen y no tienen credibilidad ni siquiera entre los miembros de su entorno familiar, los que viven con ellos. Una de las cosas que también hemos notado a lo largo de los años, sobre todo en los últimos años, es que muchos cristianos, de miembros dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia local, no tienen autoridad moral para invitar ni siquiera a sus familiares más cercanos a visitar a la iglesia o a acompañarlos a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven de una manera tan descuidada ante los ojos de su entorno familiar que no tienen autoridad moral para presentarle el evangelio. En algunas ocasiones, cuando he conversado con algún cristiano y hemos hablado de su entorno familiar, en un momento de confesión, reconocen que ellos no podrán evangelizar a su familia porque su familia los conoce muy bien. Entonces dicen, pastor, tendrá que ser usted o otro cristiano el que invite a mi familia porque yo no tengo esa autoridad moral para hacerlo. Incluso entre matrimonios se da muchas veces que un miembro de una parte de ese matrimonio está en la iglesia y el otro no. Y el que está en la iglesia reconoce que no tiene la solvencia, el testimonio, la credibilidad para ni siquiera invitar al otro a asistir a la iglesia. Una de las debilidades que presenta el cuerpo de Cristo en los últimos años es que hemos dejado de darle importancia a nuestro testimonio personal. Y eso se ha venido arrastrando desde hace años, que muchas veces como cuerpo o como iglesia local, incluso muchas no tienen testimonio ni siquiera ante la propia comunidad donde están ubicados físicamente, el templo. Y esto es lo que comenta Martín Lutero acerca de ese descuido que muchas veces se refleja en la iglesia. Ahora, el mismo Salmo 42, ya hice la introducción, en el verso primero, el verso 1 dice, cual siervo jadeante en busca del agua, así te busco, oh Dios, con todo mi ser. Estoy utilizando una versión diferente quizá a la que ustedes tienen. Cual siervo jadeante.
en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. ¿Sabe? Está hablando de una búsqueda profunda, constante de comunión con Dios, como cuando uno tiene sed, cuando necesitamos beber el agua, necesitamos refrescar no solamente nuestra lengua, sino refrescar todo nuestro ser, porque el agua es el vital líquido. Asimismo, de vital debe ser el deseo del creyente de tener comunión con su Dios. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuándo podré presentarme delante de Él de tal manera que yo pueda honrar y glorificar a Dios a través de mi adoración y de mi alabanza? ¿Cuándo y cómo podré presentarme delante de Dios? Bueno, el cuándo es en todo tiempo. El cómo es a través de la obra de Cristo. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Ahora, como bien lo señala el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 10, ahora nuestras obras como creyentes nos siguen. O muchas veces, como también hace el comentario John Stott, nuestras obras como creyentes están delante de nosotros y nos dan testimonio de que nuestra adoración es recibida por parte de nuestro Dios. En el Salmo 42, el verso 3 dice: mis lágrimas son mi pan de día y noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Cuando un creyente cae, cuando un creyente falla, o cuando un creyente simplemente está pasando por un tiempo de aflicción o de prueba, las personas que no son creyentes, que lo conocen, esa es la pregunta que hacen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que tú adoras y el que tú sirves? En una ocasión escuché a una persona no creyente decirle a otra: yo no soy cristiano y tengo una mejor vida que tú. Y muchas veces encontramos ese mismo señalamiento de parte del mundo. ¿Por qué si ustedes son hijos de Dios tienen tanta prueba y sufren tanto? ¿Por qué si son hijos de Dios siempre andan como si las cosas estuvieran permanentemente mal en su vida? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que reflejamos como cristianos. Reflejamos derrota, no sabemos asumir la prueba. Nos escandalizamos y nos desesperamos cuando estamos siendo probados. Y el mundo ve eso y dice: ¿para qué seguir a Cristo si lo que me espera es aflicción, persecución, soledad? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, amado hermano? Que hace tiempo dejaste de sentir en tu corazón el gozo de tu salvación. ¿Dónde está tu Dios que hace tiempo tú haces todo de una manera religiosa, por costumbre, y no por convicción y gozo? Recuerden algo que siempre le he dicho, es una figura que utilizo, una metáfora acerca de quién es el primero en venir cada domingo a la iglesia. El primero en estar allá afuera, en la puerta de entrada a la iglesia, al templo. ¿Quién es el primero? Es una metáfora. Satanás. Viendo cómo vienen los creyentes, los cristianos a la casa del Señor. Cómo muchos vienen como si lo trajeran forzados. O cómo muchos vienen ya derrotados o afligidos. No es así, hermano, que nosotros vamos a impactar al mundo de hoy. No es así como vamos a impactar a la sociedad de hoy. Mostrando una debilidad
que no honra al Evangelio, que no da testimonio del poder del Evangelio del que Pablo habla en el libro de Romanos. Dice el verso 4, recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Ve la diferencia, ve lo opuesto o la manera correcta en que debemos acercarnos como pueblo de Dios a la casa del Señor. Debe ser una gran celebración. Hay muchos hermanos que vienen a la iglesia los domingos y todavía se le ve la agitación que han tenido de la semana anterior. No tienen esa semblante de alegría, de que entramos a una celebración. Sepa usted, hermano, que cada vez que entramos al templo, a la iglesia del Señor, como pueblo de Dios los domingos, hemos sido invitados no solamente a adorar al único Dios verdadero y alabarlo, sino que hemos sido invitados a una gran celebración. Esa es precisamente la invitación que recibimos cada domingo. Celebrar como pueblo de Dios las bendiciones que hemos recibido de este llamado santo que Dios nos ha hecho. El servicio a Dios es una gran celebración. No estoy hablando de un gran desorden, estoy hablando de una gran celebración a un Dios que es santo, bueno y misericordioso. Y el salmista dice, yo recuerdo y me desahogo en llanto. Hemos experimentado ese llanto, ese dolor de no podernos congregar durante tanto tiempo. Dice, yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Usted invita a sus familiares, hermanos, a venir a los servicios, a la iglesia, a la casa del Señor los domingos. Usted invita a sus conocidos para que vengan a participar de esta gran celebración al Dios de gracia y misericordia. Dice el salmista, entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. Cuando juntos cantamos, entonamos estos himnos, esta es una gran celebración que estamos dando porque el Señor nos ha mirado con gracia y misericordia y nos ha sacado de un mundo de pecado y de caos y nos ha hecho libre en Cristo y ahora estamos en una gran celebración y entonamos estos himnos con gran gozo y alegría. Esto es precisamente el mensaje, el pensamiento del autor de este salmo. Dice el verso 5, en forma de pregunta, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvación y Él es mi Dios. ¿Por qué he de angustiarme? En Dios pondré mi esperanza. Si usted está en angustia y en desesperación, si usted no ha puesto su carga en la cruz de Cristo, usted estará experimentando esto mismo y se hará esta misma pregunta. Ponga su carga en el Señor para que usted vea cómo usted puede levantar las manos y adorar y celebrar la gloria de Dios. El Señor te invita a cada cristiano a poner sus cargas en Él y confiar en que Él te dará la salida. El que da la prueba también da la salida a la prueba. Dice el verso 6, me siento sumamente angustiado. Y cuando los inconversos nos ven así, cuando los inconversos ven que estamos como si permanentemente estuviéramos colgados de una soga, se preguntan,
¿Cuál es la diferencia o en qué me beneficia tu vida, tu forma de vida que la mía? Bueno, han pasado tantos años, pero tantos años desde que escuché esta anécdota que le voy a relatar, que no puedo decir que es un hecho real o que ocurrió realmente. A veces son ilustraciones que se van tejiendo a través del tiempo. Pero en una ocasión escuché de una señora creyente que todos los días se ponía a orar en la ventana de su casa pidiéndole al Señor provisión para ella y sus hijos. Todos los días. Y había un vecino inconverso que se incomodaba, aunque la señora estaba en su habitación, en su cuarto, orando, y él estaba afuera, él se incomodaba por eso. Se molestaba ver a esta señora orando todos los días. Señor, provéeme, Señor, provéeme. Dice que en un día, en una ocasión en particular, piensa a él, le voy a hacer una jugada a esta señora para mostrar que su fe es falsa, que no tiene fundamento, no tiene propósito su fe y sus oraciones, no son escuchadas por ningún Dios. Así que él se propuso hacer algo y se fue al supermercado e hizo una gran compra de alimentos. Y la tarde, cuando la señora estaba orando, así como cuando leemos en el libro de Daniel, que Daniel se ponía en la ventana todos los días a orar al Señor 3 veces al día, bueno, él esperó la hora en que él sabía que esta señora se ponía a orar pidiéndole al Señor siempre su provisión y el pan nuestro de cada día. Y puso todas las bolsas del supermercado que había comprado en la puerta. Y tocó la puerta y luego se fue. Cuando la mujer abrió la puerta y vio toda la bolsa del supermercado que se había hecho y estaba ahí en su puerta, se alegró y empezó a dar gracias a Dios. Y en el momento en que estaba dando gracias a Dios, apareció este vecino inconverso, este impío, a burlarse de ella y decirle, no puede darle gracias a Dios, porque no fue él que hizo esta compra, sino que fui yo. Y la señora le dice, ¿cómo no le voy a dar gracias al Señor? Claro que fue él que te utilizó a ti, que siendo impío te utilizó a ti para proveerme a mí. Si es cierto, si ocurrió, no lo puedo decir, hermano. Lo escuché hace tanto tiempo, como dije, que se van perdiendo, se van mezclando en la historia muchos relatos que uno tiene que decir, escuché esta anécdota, pero no puedo decir si sucedió así o no. Y me voy a reservar el nombre del edificio donde ocurrió y lo vamos a dejar así. Dice el verso 6, como anuncié hace un momento, me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti. Desde la tierra del Jordán, de la altura del Hermón, desde el monte de Mizar. ¿Cuánto nos hemos entristecido durante todos estos meses de confinamiento cuando no nos hemos podido reunir presencialmente, personalmente? Reunirnos como estamos en esta tarde aquí en el templo, extrañando a los otros que no pueden estar o que estuvieron en el servicio de ayer. Una de las cosas que enriquece nuestra vida, que trae bálsamo a nuestro corazón, que trae refrigerio a nuestra alma, es la compañía de los santos cuando estamos entre el pueblo de Dios. Saber que somos miembros de una familia numerosa de hijos y de hijas del Señor. Nos consolamos mutuamente. Nos damos palabras de ánimo y de consuelo entre nosotros. ¿Ven la importancia de la vida congregacional? ¿Ven la importancia de estar juntos como redil, como ovejas del Señor? Uno de los engaños de Satanás es hacerle creer al creyente que no es importante en su vida estar congregado con el resto del pueblo de Dios. Y sabe, es uno de los engaños más antiguos que usa Satanás con el cristiano y es uno de los engaños que más
efectividad tiene? ¿Cuántos cristianos están luchando día a día para poner en orden su vida congregacional? Venir a la casa del Señor, celebrar el culto a Dios de una manera que llene de gozo su alma, que lo haga levantarse por encima de las situaciones difíciles que pueda estar viviendo. Hermano, cuando nos acercamos a Dios como congregación, como iglesia, y juntos adoramos a Dios, el Señor ministra a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo. El Espíritu Santo, en la exposición de la palabra fiel de Dios, hace como una especie de bálsamo que trae refrigerio y consuelo a nuestro corazón. Es la importancia de congregarnos con fidelidad y con regularidad. Dentro de las muchas cosas que hemos aprendido durante todo este largo año que ha transcurrido, durante todos estos meses que no hemos podido reunir, espero que dentro de las grandes lecciones aprendidas es la importancia de congregarnos, de ser parte leal, fiel y activa del pueblo de Dios. Dice el verso 7, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas, donde tus ondas y tus olas se han precipitado, dice el salmista, sobre mí. Jesucristo dice claramente a sus discípulos que ellos tenían que sufrir igual que Él. Pablo dice también que a la iglesia que tenían que prepararse para el sufrimiento. Pablo le escribe a Timoteo y le dice claramente, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones. La persecución, las crisis, los problemas son parte de este camino, pero no están en el camino para que nosotros sucumbemos ante ellos. Están en el camino para ayudarnos a nosotros a crecer en Cristo, aprender a sobreponernos a los problemas y a las dificultades, a desarrollar y a fortalecer el músculo de la fe. Cuando todo marcha bien en nuestras vidas siempre, cuando todo en nuestra vida funciona bien siempre, nos debilitamos y la más leve brizna de la prueba nos hace tropezar y caer. Esta es una realidad inevitable. Dentro de las cosas que usted puede aprender a lo largo de su andar con Cristo es que las pruebas son necesarias porque las pruebas nos hacen fuerte. Y como siempre he dicho, cuando el camino se hace duro, los duros caminan. Y lo que nos hace ser cristianos fuertes y decididos es superar las pruebas que el Señor permite en nuestro camino. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompaña. Este es un verso a manera de poesía que escribe el salmista. En su oración, ¿qué le está pidiendo al Dios de su vida? ¿Le está pidiendo dinero? No. ¿Le está pidiendo cosas materiales? No. Le está pidiendo al Señor que de día el Señor mande su amor y de noche su canto lo acompañe. ¿Qué le pide usted al Señor en oración, hermano? ¿Qué es lo que usted busca cuando dobla rodilla e invoca el nombre del Señor? ¿Qué es lo que usted le pide constantemente? No estoy diciendo que es malo pedirle al Señor aquellas cosas que necesitamos, que son propias de este mundo. Pero también tenemos que agradecerle al Señor su compañía. La seguridad que tenemos de que nuestra oración es escuchada por Dios. Dice el verso 9, y le digo a Dios
a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? El verso 10 escribe el salmista: mortal agonía me penetra hasta los huesos ante las burlas de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Amado hermano, esa es una pregunta que es pertinente en este tiempo. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios, hermanos? En medio de toda esta crisis que hemos vivido, ¿dónde está nuestro Dios? Bueno, la respuesta la da la Biblia, amados hermanos. Dios está donde siempre Él ha estado, en el trono, y tiene toda autoridad y todo poder. Dios ha estado donde siempre, hermano, en su gloria, gobernando y dirigiendo todos los eventos y todos los asuntos, tanto de la tierra como del cielo. Ese es el lugar donde Dios ha estado siempre y estará por toda la eternidad, en el trono, y le ha dado esa autoridad a Cristo. Y Cristo tiene un báculo de hierro con el que gobierna con poder todos los eventos, todos los asuntos, tanto en el cielo como en la tierra. Mortal agonía me penetraba hasta los huesos ante las burlas de mis adversarios, mientras me echaban en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Y finalmente el verso 11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué me voy a inquietar? Los versos que siguen, los salmos que siguen, a continuación, hablan también de esto, de esta sensación. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué voy a andar inquieto? A veces veo hermanos que se muestran esta inquietud. ¿Qué está pasando en sus vidas? Tenemos que aprender a estar tranquilos y serenos, hermanos. Tenemos que esperar en Dios sin entrar en la desesperación y en la ansiedad. Tenemos que aprender a estar a la expectativa para ver cómo Dios nos sorprende, porque Él responde a nuestras oraciones, y sobre todo cuando estas son súplicas a Dios por alguna necesidad que tenemos: alimento, salud, casa, trabajo. ¿Usted cree que Dios es indiferente a esto, este tipo de necesidad que experimentamos? No, Dios no es indiferente, pero sí tiene propósitos. Así que el salmista se hace estas preguntas: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué voy a estar ansioso? ¿Por qué voy a estar afanado? ¿Por qué no puedo descansar o estar en reposo mientras espero la respuesta del Señor? ¿Y por qué me voy a angustiar? La palabra angustiar tiene una implicación interesante. Es un lazo donde colgamos, es una figura. Y cuando usted está angustiado, lo que usted está reflejando es que usted está colgado de una soga, hermano. Y no ese es el propósito de Dios para ninguno de sus hijos. Él quiere que aprendamos a confiar, a depender y a esperar en Él. Mire, el Señor siempre va a responder. Y va a responder mejor y más allá de cualquier cosa que nosotros esperamos. Nadie puede decir: yo tengo esta expectativa, y sencillamente el Señor se acomodó a esta expectativa. Él va a sobrepasar cualquier expectativa que usted tenga acerca de la solución a tu problema. Él sabe soltar el nudo que te causa la angustia sobre cualquier problema. Así que el salmista hace este tipo de reflexión ante las burlas de aquellos que lo miran cuando sufre. Y finalmente él concluye:
En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Martín Lutero hace una oración final cuando reflexiona y comenta sobre este salmo. Oh Señor, tú que eres Dios de consolación, conforta y fortalece los corazones que bregan con problemas. Ponle límite a la maldad de quienes los tientan y atormentan. Defiéndenos y guíanos por las sendas que has planificado para nosotros, de modo que, llevando diariamente nuestra cruz, sigamos en los pasos de nuestro Señor hasta la gloria eterna. Oraba Martín Lutero. Algunas cosas así para resaltar brevemente. Al final dice, defiéndenos y guíanos por la senda que ha planificado para nosotros. El Señor ha preparado todo en el andar nuestro. Todo ha sido provisto en la eternidad para nosotros. Todo evento que podamos experimentar y que nosotros decimos que nos agarraron de sorpresa, han sido ya previstos por Dios. El Señor ha cuidado cada detalle, así en nuestra creación física como en nuestro andar y nuestro peregrinaje por este mundo. Todo está bajo la absoluta y completa soberanía de Dios. El dolor más grande que tú puedas experimentar ha sido preparado para Dios, para la gloria de Él y para fortalecer tu fe. No porque Dios se goza en nuestro sufrimiento, sino que Dios se va a revelar en nuestro sufrimiento para que aprendamos a confiar en Él. Dice, de modo que llevando diariamente nuestra cruz. Hay muchos cristianos, hermanos, y me temo que en estos tiempos más, hay muchos cristianos que están caminando, pero no llevan su cruz. En algún lugar la dejaron o se le olvidó. Todo hombre y toda mujer que se llame cristiano tiene que llevar una cruz a cuesta. Tiene que llevar una cruz a cuesta. Si usted dice que es creyente, pero usted no lleva cruz, la cruz suya a cuesta, hermano, permítame con todo el respeto que usted pueda merecerse, decirle, hermano, dudo de tu salvación. Dudo de que seas parte de la familia de fe. Porque hay algo que todo cristiano lleva, que es implícito en el cristiano. Y es su cruz. Y el Señor dice que tenemos que llevarla todos los días. Tenemos que cargar con ella. Ella nos está formando, moldeando a la imagen y a la semejanza de Cristo. Por eso ese himno, yo amo esa cruz. Usted tiene que amar la suya, porque esa cruz, la suya, es lo que lo hace a usted discípulo de Cristo. Permítame entonces, hermano, tener esta oración final, luego de esta reflexión de los salmos, los comentarios de los salmos de Martín Lutero. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos. Señor, ayúdanos en medio de la aflicción a gozarnos, a no perder la esperanza, a no vivir con miedo, Señor, ni pánico. Y si en algún momento lo experimentamos, ayúdanos a sobreponernos a ello, Señor, y seguir adelante llevando nuestra cruz. Enséñanos y ayúdanos a amar nuestra cruz, para que podamos dar testimonio, Señor, de que somos tus discípulos, no solamente cuando las cosas están bien en nuestras vidas, sino cuando llegan los momentos difíciles. También somos hijos tuyos, debemos dar testimonio, Señor, y reflejar que tú tienes el control de todos los eventos de nuestras vidas.
porque tú eres Dios soberano, Señor, y tú gobiernas tanto en el cielo como en la tierra, y se hace solamente tu voluntad. Te pedimos, Padre bueno, todas estas cosas en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.